Hola compañeros, me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a ver y a revisar temas de estadística. Vamos a iniciar acerca de los conceptos, como por ejemplo, vamos a ver lo que es el conjunto, lo que es la estadística en sí, que es el conjunto de recursos como normas, técnicas, métodos y procedimientos utilizados en la investigación social mediante la recopilación de datos y el análisis de resultados. Particularmente se ocupa en recolectar, clasificar, representar, resumir los datos de muestra y de hacer inferencias acerca de las poblaciones de las cuales proceden. Y el objetivo de la estadística es proporcionar las técnicas, métodos, procedimientos requeridos para describir y analizar conjuntos de datos y así simplificar la inferencia de sus resultados. ¿Qué es inferencia? Inferencia es hacer una suposición a través de datos estadísticos. Eso es hacer una inferencia. Por ejemplo, supongamos que la mayoría de los niños que son alumnos de la Escuela Benito Juárez tienen deficiencia visual debido a que diario utilizan el iPad 5 horas. Esto es una inferencia, es una suposición, una hipótesis, que al final se llegará a la conclusión de si esta inferencia o esta hipótesis es verdadera o falsa. Continuamos. La clasificación de la estadística. La estadística se clasifica en dos ramas, descriptiva e inferencial. La estadística descriptiva se encarga de analizar la forma y dimensión de un grupo específico de datos. Es la rama de la estadística mediante la cual se obtiene información de un grupo específico de datos y se limita a los datos observados, que puede ser una población o una muestra. Existen dos aspectos para describir un conjunto de datos gráficos y numéricos. El aspecto gráfico permite observar la forma y tendencia de concentración y algunos rasgos importantes de los datos en estudio. Por su parte, el aspecto numérico permite dimensionar el conjunto mediante promedios, porcentajes e índices, entre otros. En este caso, por ejemplo, hablamos de estadística descriptiva. Por ejemplo, si un ejemplo de ello es si un barco se encuentra en tal coordenada y otro barco va de norte a sur, ¿en qué puntos se encontrarán estos barcos? Esto sería una estadística descriptiva, porque nos estamos dando coordenadas y estamos analizando dimensiones, etcétera. Pero sin embargo, la estadística inferencial se encarga de obtener las características e información de una población a partir de una muestra. ¿Qué es una muestra? Pues obviamente es tomar del universo, en este caso, que tengamos, ya sea alumnos, ya sea hospitales, ya sea eh, cualquier tipo de población, que si hablamos de política, si hablamos de salud, si hablamos de enfermedades, etcétera, ese sería nuestro universo. Por ejemplo, si vamos a un laboratorio y nos van a analizar la sangre porque queremos saber una biometría hemática. Pero para analizarlo la sangre, la biometría o hacernos el análisis de biometría hemática, no necesitan drenarnos toda la sangre del cuerpo, sino solamente nos toman una muestra y con base a esa muestra nos diagnostican, por ejemplo, lo que es la biometría, la biometría y de ahí nos dicen si tenemos glucosa, qué tipo, por ejemplo, triglicéridos, colesterol, etcétera, ¿no? Eh, pero también las variables. Vamos a ver lo que es variables. Existen dos tipos de variables, las numéricas y las no numéricas, también identificadas como cuantitativas y cualitativas. Las variables numéricas están clasificadas a su vez en discretas o continuas. Las variables discretas son aquellas que pueden tomar los valores determinados dentro de un intervalo dado. Se utilizan principalmente para el conteo. En ella no es posible o significativo encontrar valores intermedios. Por ejemplo, el número de familias en un conjunto habitacional, la cantidad de aparatos de televisión por vivienda, el número de personas que solicitantes de empleo. En este caso son variables numéricas que nos dan un número realmente de principalmente, ¿no? Y no es posible encontrarle en valores intermedios, es decir, no hay 1.5 viviendas, ¿no? Hay, o
10 viviendas o 11 viviendas, pero no hay 10.5, por decirlo de alguna manera. Las variables continuas. Las variables continuas pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo dado, utilizándose principalmente para medir. En estos casos, las variables pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo de estaturas o tiempo. Es posible que la estatura de una mujer sea de 1,63 m u otra fracción. Un autobús puede demorar 10 minutos con 15 segundos y 7 décimas. Y si se utiliza un instrumento que permitiera medir más detalladamente el tiempo entre una y otra unidad de transporte público, sería factible su medición exacta. Aquí lo que vemos, las variables continuas pueden tomar cualquier valor, ¿sí? De un intervalo dado, utilizándose para medir. Entonces aquí, por ejemplo, si hablamos de estatura, vamos a suponer que la estatura promedio de las mexicanas es de 1,59, pero no quiere decir que todas las mexicanas midan 1,59, sino que hay unas que miden 1,70 y hay unas que miden 1,50, etcétera. Y también vamos a ver la diferencia entre la estadística social y sus diversas aplicaciones en otras disciplinas. Se encuentra en el tipo de variables que inciden en los fenómenos sociales, donde principalmente la ocurrencia es de aquellas de orden cualitativo, de atributo o categorías, ofreciéndose por lo tanto una alternativa para su tratamiento a través de mediciones no necesariamente numéricas. El tratamiento de este tipo de variables no numéricas reviste una particular importancia en la investigación social debido a la existencia de métodos, técnicas y pruebas estadísticas particularmente para estas variables, lo que permite realizar un análisis más apropiado clasificándolas como nominales, ordinales, intervalares y racionales. Naturalmente, las variables poseen características que permiten dimensionarlas en función de sus valores o atributos, lo que se identifica como nivel o escala de medición. Las variables cualitativas se miden en escala de intervalos o razón. Llamaremos también escalares. Por tal virtud, recuerden los conceptos de valor absoluto y relativo de un número. Vamos a ver aquí un ejemplo. Un valor absoluto, por ejemplo, entre estas líneas ponemos un valor que es -5. Su valor absoluto es el número 5. Quiere decir que un valor absoluto es un número entero natural que resulta de suprimir el signo. Entonces el número absoluto, el valor absoluto es 5. Pero cuando se habla de valor relativo, es que tiene la cifra por el lugar que ocupa dentro del número, ya sea unidades, decenas, centenas o unidades de millar. Por ejemplo, la cantidad 4.355, 5 es la unidad, aquí 5 también vuelve a ser la decena, 3 es la centena y 4 es la unidad de millar. Aquí quiere decir que el valor relativo es el que tiene la cifra por el lugar que ocupa dentro de un número, ¿sí? En este caso sería el valor relativo de un número. Vamos a ver las variables. El intervalo, en este caso todas las variables son numéricas. Los valores pueden ser clasificados en categorías que tienen un orden o jerarquía. La diferencia entre sus valores es significativa. La diferencia entre los valores tiene una dimensión real y su origen es 0, que es relativo. Ejemplo, la temperatura en un centro de trabajo puede ser medida a través de escalas de grados centígrados o Fahrenheit. El origen de esta escala es diferente. 0 grados centígrados es equivalente a 32 grados Fahrenheit, lo que se indica que este punto 0 es relativo, ya que al medir la temperatura en un mismo lugar se tienen dos referencias distintas, aunque equivalentes. Por ejemplo, ¿cuánto equivale 30 grados centígrados en grados Fahrenheit? Pues simple y sencillamente se hace la siguiente conversión. Ponemos los 30 grados por 9 entre 5 y esto lo vamos a sumar los 32 grados centígrados y eso me va a dar en este caso, un total de 86 grados Fahrenheit. Quiere decir que 30 grados centígrados es igual a 86 grados Fahrenheit. Y eso lo podemos ver cuando nosotros observamos los reportes del tiempo de las temperaturas de un noticiero mexicano
que dice, por ejemplo, cuántos grados centígrados tiene la ciudad de Villahermosa, y 30 grados, 35, 40 grados, pero si vemos un noticiero en Estados Unidos, pues vamos a estar hablando de 85, 90, 50 grados, etcétera, ¿no? Eh, Fahrenheit, perdón. ¿Por qué? Porque son diferentes unidades de medida. Recordemos que nuestro sistema métrico es decimal y el sistema métrico de los Estados Unidos es el inglés. Y en temperaturas también sucede igual, que no tenemos el mismo tipo de unidades de medidas para medir la temperatura. Vamos a seguir la razón. Con las mismas características de las variables de intervalos, en estas su origen es absoluto. Ejemplo, el número de hijos de las mujeres de una institución gubernamental es en cualquier lugar y tiempo. Tener 0 hijos representa exactamente lo mismo y no hay equivalencias. Es decir, los hijos, por ejemplo, son números absolutos porque estamos hablando de seres humanos que no son divisibles, ¿no? No hay medio, un cuarto de humano, 2.5 humanos, etcétera. El nominal. Estas variables tienen la característica de ser no numéricas o cualitativas. Son únicamente clasificatorias y su organización depende exclusivamente del criterio del investigador. Por ejemplo, la nominal no es numérica, por ejemplo, el estado civil, el sexo o la nacionalidad. Ordinal. Estas variables pueden ser numéricas o no numéricas, ¿sí? Vimos que la razón es una numérica, perdón, lo que es la variable de razón es una característica de un intervalo. La nominal es no numérica y la ordinal puede ser numérica o no numérica. Por ejemplo, las numéricas únicamente indican o refieren orden, careciendo de significado las diferencias entre sus valores. Ejemplo, la variable numérica ordinal es el número de cuentas de un lector. El número de cuentas de un lector, por ejemplo, tu número de ficha, tu número de alumno, tu número de CUR, etcétera, ¿no? Ese puede ser una variable ordinal. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo se dividen las variables, numéricas y no numéricas. Las numéricas, por ejemplo, la escala de medición es intervalo, razón y escalar. Y las no numéricas es ordinal y nominal. Aquí vemos cómo se dividen las variables, ¿no? Vamos a ver aquí. Una de las principales características en el tratamiento de los datos de investigación social vistas como limitaciones o complicaciones por diversos sectores del área es que sus variables son principalmente del orden cualitativo, por lo que el número de tratamiento de los clásicos le daban a las investigaciones era el conteo de cifras expresadas en porcentajes y sus representaciones gráficas. Esto sigue siendo una herramienta de información descriptiva muy importante y seguramente imprescindible para los profesionales de la investigación social. Sin embargo, esos alcances implican limitaciones que impiden que el tratamiento de datos y su análisis en ciencias sociales tengan mayor flexibilidad, variedad de alcance. Aquí en México, por excelencia, las estadísticas, en este caso, en esta rama está en el INEGI. Nosotros, si queremos saber acerca de la población, de cuántas mujeres, hombres, etcétera, incluso de temas económicos, tenemos que irnos al INEGI, que allí nos dirán, por ejemplo, estadísticamente eso. Por ejemplo, si hablamos de qué representa la economía en México, vamos a suponer, México está dentro de los 15 mayores economías del mundo. México está dentro de los 10 países más poblados del mundo. México es el país número 1 de habla hispana, porque a pesar de que España o que toda Latinoamérica habla español, pero en un solo país con 126 millones de habitantes, México es el país que más habitantes tiene hablando español. ¿Esto qué quiere decir? Que si juntamos Argentina, Colombia y Venezuela, da la población de México. Es decir, 3 países da aproximadamente lo que eh, es la población de los Estados Unidos mexicanos. Vamos a checar aquí en el escalamiento. ¿En qué consiste el escalamiento de variables? Que a partir de la recolección de datos numéricos factibles de ser medidos a nivel escalar, variables con nivel de intervalo o razón.
Clasificarlos en categorías jerárquicas o clasificatorias, según las necesidades de información para la investigación. ¿Cómo hacerlo? Diseñemos los cuestionarios o preguntas, solicitando como respuestas valores de una escala de 1 al 10, donde 1 significa lo peor, lo más malo, lo pésimo, lo incalificable, y 10 significa lo mejor, lo excelente, lo máximo, o sea, los extremos de la opinión. Esto indicaría que si una respuesta recibe la clasificación de 8, 7 o 5, el investigador dará la interpretación según su marco de referencia en relación con la exigencia del estudio o necesidades de la investigación. Por eso, cuando nosotros hacemos una encuesta, debemos de hacer lo más claro posible para que lo que me reporte los cuestionarios, las encuestas, sea lo más acercado a la realidad. Aquí vemos, por ejemplo, la gráfica de escalamiento de variables. Por ejemplo, en la primera vamos a ver, por ejemplo, se observa el primer término, la medición de escala numérica, ¿sí? Y algunas equivalencias que podrían hacerse para el tratamiento tanto nominal, clasificatorio como o ordinal jerárquico, lo que flexibilizaría el análisis de un fenómeno social dando mayor trascendencia a la información que pudiese ser obtenida al respecto. Por ejemplo, vemos aquí, si es nominal, nada más tiene un rango del 1 al 7 que dice que es deficiente y del 7 al 10 que es eficiente. Si es ordinal, dice que del 1 al 5 es pésimo, del 5 al 6 es malo, del 6 al 7 regular, del 7 al 8 bueno, del 9 al 10 excelente. Y escalar que va de 1, 2, 3, 4 hasta el 10. Así serían, por ejemplo, nuestras variables. La organización de datos, por ejemplo, etapas del proceso de estadísticos de una investigación. Para realizar una investigación sustentada en las herramientas estadísticas deberá seguirse un proceso sencillo que al mismo tiempo facilitará el análisis de los resultados obtenidos. El procedimiento se integrará por las siguientes etapas. Número 1, planeación. Representa el qué de la investigación, considerando factores como recursos, tiempos y variables. Si nosotros vemos lo que es el proceso administrativo, hemos escuchado hablar acerca del proceso administrativo, la planeación es la etapa número 1 del proceso administrativo, es donde se planea qué se va a hacer, ¿sí? Y ahí se ven los recursos, el tiempo y las variables. El objetivo de la investigación, lo que pretende lograr la investigación. ¿Qué es lo que quiero lograr con esta investigación, con esta encuesta, con este sondeo? La recolección de datos. Esta es etapa que provee los insumos o datos para la investigación mediante el empleo de encuestas, entrevistas u otras fuentes de observación. Entonces, aquí esas van a ser mis herramientas, encuestas, entrevistas u otras fuentes. La organización de los datos, siguiendo la etapa de ordenación, clasificación y distribución, ¿sí? El procesamiento de los datos, con lo que, con lo que habrán de producirse tablas, gráficas y diversas mediante numéricas, medidas numéricas para realizar el análisis correspondientes que en un primer plano se limita a la descripción. El análisis del resultado o de resultados empleados para ello diversos métodos y técnicas estadísticas. Conclusiones, lo que deriva de la presentación de la información y planteamiento de alternativas para la toma de decisiones. Y la toma de decisiones, etapa en la cual se pondera la relatividad de cada factor y del costo que implica la selección de alternativas económicas, oportunidades, recursos, impactos y trascendencias. En este, por ejemplo, en la toma de decisiones ya vemos la última etapa del proceso administrativo, que es el control, y que el control nos sirve para tomar decisiones. Es decir, vemos todo el proceso que llevó hasta esto último y vemos en qué falló el sistema para poder tener algunas mejoras, algunas alternativas para que podamos mejorar ese sistema. Hablándose de sistema es, por ejemplo, de salud, de educativo, político, etcétera, ¿no? También hablemos de que nosotros en el 2019 a 2020, cuando estaba pues la pandemia, estaba haciendo lo que es el censo
y se estaban levantando el censo de la población, pero pues esto, debido a la pandemia, obviamente ya las cifras ya nos van a cuadrar por el número de fallecimientos que hay, que han habido desde el 2019 a la fecha, en este caso ya 2021, casi rozando el 2022. Sí, por ejemplo, el día de hoy, o hace pocos días, hace 2 días, por ejemplo, los casos reportados de COVID en nuestro estado era aproximadamente de 97,000 casos y de muertos de 4,555. Sin embargo, a nivel nacional hay 3 millones aproximadamente, más o menos, de casos, pero hay alrededor de más de 248,000 muertos a nivel nacional. ¿No? Entonces, el censo que se estuvo haciendo en el 2019, pues ya no correspondería con la cifra que hoy por hoy hay de fallecidos y por lo tanto se tendría que hacer un nuevo censo para tener la cifra más exacta de la cantidad de mexicanos en nuestra nación. Fuentes de recolección de datos. La investigación social debe considerarse que los datos observados serán determinantes en la calidad de información que habrá de obtenerse, razón que obliga a elegir la fuente más confiable para la recolección de datos, que entre otras son encuestas, entrevistas, grupos de enfoque, documentales y observación directa. Bueno, esto ya lo habíamos dicho, cuáles pueden ser las herramientas para la investigación. La elección de la fuente óptima de observación o recolección de datos marcará la diferencia entre la confiabilidad de la investigación y la calidad de los resultados obtenidos, por lo que se deberá tener en cuenta las características de la población objeto de estudio, así como las técnicas de levantamiento de datos, sin soslayar el objetivo de la investigación y el tratamiento estadístico que habrá de dárseles. En este caso, tenemos que nosotros, cuando vamos a hacer una encuesta, tenemos que elegir realmente la población que vamos a tener y que sea una población que nos vaya a dar la información que nosotros queremos. Cuando hablo de población, hablo del universo que voy a utilizar. Por ejemplo, si quiero saber eh, ¿cuántos alumnos egresaron de la Universidad Alfa y Omega de las carreras Pedagogía, Trabajo Social o Psicología Educativa? Yo tendría que ver primero cuántos alumnos iniciaron el semestre y cuántos alumnos o la carrera terminaron y poder compararlas con otras universidades, principalmente algunas universidades igualmente privadas y quizás algunas también públicas, para saber cuánto fue el rango de deserción. Por ejemplo, si en la universidad entraron 100 alumnos para la materia para la carrera de pedagogía, trabajo social o psicología educativa, podría decir, bueno, entraron 100 alumnos y de esos 100 alumnos se graduaron 50. Entonces tengo un rango de 50 personas que quedaron en el camino. Entonces investigar cuál fue el motivo, si fue económico, si fue porque no era su perfil o cuál era el motivo por la deserción eh, escolar y poder hacer alternativas. Es decir, a lo mejor la universidad podría dar una plática para que los que no sabían realmente qué consistía esta carrera, que le quede la idea más clara antes de entrar, o por medio de becas para apoyar a los alumnos para que no deserten y puedan terminar de pagar su carrera, o también por medio de incentivos, no sé, si promedios, etcétera, ¿no? Si sacan un promedio, por ejemplo, la titulación automática, que eso le evita, por ejemplo, llevar un diplomado de titulación, que es otro costo, etcétera. Bueno, continuemos. Eh, En este apartado se reitera la importancia de los datos, aspectos sustanciales para describir un conjunto de datos, uno de ellos el gráfico mediante el cual se observa la forma de la distribución, algunos de los rasgos más sobresalientes y la tendencia de las variables o fenómenos, entre otros, por lo que deberá elegirse el tipo de representación gráfica más adecuada al tipo de datos observados. El segundo aspecto es el numérico, el cual permite observar la dimensión de los datos en estudio por medio de porcentajes, índices y diversas medidas numéricas de la estadística, como las tendencias central, la dispersión, la posición, la distribución y la correlación, considerando también sustancial la proyección y pronósticos de ocurrencias de los fenómenos en estudio y su tendencia prospectiva.
La única justificación para recopilar datos es que estos se van a utilizar para un propósito específico. Aquí surge la importancia de que sean seleccionados con efectividad, pues son la parte fundamental para el análisis de fenómenos en estudio a través del uso de técnicas, métodos, pruebas y procedimientos estadísticos. Es lo que le venía diciendo anteriormente, es necesario que los datos que nosotros utilicemos para hacer una estadística sea lo más fidedigno posible, lo más real posible para que los datos que nos arroje esta investigación sean los más reales. Este proceso es conocido con distribución de frecuencia y dependiendo de diversos factores como el tipo de variable y cantidad de datos, pueden realizarse en dos sentidos. Si la variable es numérica, debe considerarse si esta etapa se llevará a cabo con los datos no agrupados, lista de datos o frecuencias simples, o con datos agrupados por rangos o intervalos. Si la variable es no numérica, la organización deberá realizarse mediante sus categorías. Toda vez que los datos de una investigación han sido recopilados, es necesario y recomendable que estos sean sometidos a un proceso de organización, el cual consiste en tres fases: ordenación, clasificación y distribución. ¿Sí? Ahorita vamos a continuar viendo estos temas. Vamos a ver la ordenación de datos. En esta primera etapa, los datos pueden ser ordenados en sentido crecientes o decreciente, es decir, de mayor a menor o de menor a mayor. Diciendo que decisión que toma el investigador, recordemos que en ciencias sociales las variables principalmente son cualitativas, por lo que esta etapa deberá obviarse en el caso de las variaciones nominales, únicas que por naturaleza solamente son clasificatorias. Si las variables son numéricas, como se recomienda, se sugiere que se observe el mayor y el menor de los datos y se respete entre sí para obtener el rango, medida que ayudará a las etapas complementarias del proceso. En un momento, con un ejemplo, voy a explicar todo esto. Vamos a ver el ejemplo. Ejemplo, si se tiene los siguientes datos correspondientes a la evaluación del desempeño de un grupo de empleados: 67, 87, 56, 89, 95, 87, 75, 69, 93. Esas son calificaciones que sacaron en la evaluación del desempeño. Obsérvese que el menor es 56 y el mayor es 95. En ese sentido, podría afirmarse que ya los hemos ordenado creciente. Al restarlo se obtiene 39, es decir, al restar 95 menos 56, que es el menor, da un rango de 39, que esto así se le llama, el rango, es decir, hay un rango del menor que sacó menor calificación al que sacó 36, al que sacó 95, perdón, 56 al que sacó 95. ¿Qué le dice a usted esta diferencia de puntos en la evaluación del desempeño de los trabajadores? Con el siguiente caso, se ilustrará y explicará cómo el proceso para la organización de un grupo de datos numéricos medidos a nivel escalar. ¿Eso qué me dice? Esto quiere decir que podríamos con estos datos decir qué datos o qué alternativas estamos dando para que los trabajadores se capaciten, por ejemplo, y poder llegar a un mejor escalafón o nivel en su trabajo, o qué tan motivados están nuestros trabajadores, ¿no? Caso de estudio, dice. Los datos que voy a presentar a continuación corresponden a los salarios de un grupo de 60 personas que por diversas razones fueron desplazados de su fuente de trabajo y han iniciado un proceso de demanda en contra de sus empresas. La relación laboral de todos ellos son sus centros de trabajo fluctúan entre 5 y 8 años. El salario inicial indica los que cada uno de ellos recibió durante los primeros 3 meses de este periodo, y el salario final, la de los últimos 3 meses en relación con su empresa, ambas expresada en miles de pesos. Vamos a ver la tabla. En la tabla, por ejemplo, podemos ver aquí la tabla de salarios inicial y final. Vamos a ver en la parte de arriba ese número de empleado número, y aquí hay del 1 al 60. Y aquí vemos el salario inicial y final del empleado 1, así como de cada uno. Empleado número, salario inicial, final, empleado número, salario inicial y final. Para ejemplificar el proceso se dará el tratamiento de la variable salario inicial.
dejando al lector la tarea de seguir con la variable salario final. Como se indicó, el primer paso es ordenar los datos, con lo que al observar las variables salario inicial, se tiene que el menor de ellos es 9 y el mayor es 27, ¿sí? Y del salario inicial, el que tiene menos empezó ganando 9,000 y el que tiene empezó ganando, el que tiene mayor de su salario inicial empezó ganando 27,000. Esto significa que el rango de salarios recibidos en los primeros 3 meses de la relación laboral fluctúa de 9,000 a 27,000 y al restarse se obtiene el rango de 18,000. Con eso se ha realizado la primera etapa. Es decir, ese rango de restarle a los 27,000, 9,000 pesos, el rango es de 18,000. ¿Sí? Y así podríamos hacerlo también con el salario final. Vemos el salario final más alto y el salario final más bajo. Resto al salario final más alto, el salario final más bajo, y ese va a ser mi rango de lo que tengo yo en cuanto al salario final. Y finalmente vamos a ver la clasificación de datos. Una vez ordenados los datos, pasamos a la segunda etapa, clasificación. Como se refirió anteriormente, si los datos son numéricos, la categorización es natural, pero si los datos son numéricos o eh, no, perdón, se refirió anteriormente, si los datos no son numéricos, la categorización es natural, pero si los datos son numéricos, como en este ejemplo, entonces la clasificación deberá hacerse mediante intervalos, llamados intervalos de clase. Para ello habrá que responder las preguntas: ¿cuántos intervalos se necesitan? ¿Cuál es su amplitud? La amplitud es la diferencia entre el valor mayor y el menor de cada intervalo, también llamado límite superior e inferior respectivamente. Algo similar al rango mencionado. Existen dos tipos de intervalos: intervalos cerrados, en el que se conoce tanto su límite inferior como su límite superior. Por ejemplo, personas de 15 a 20 años de antigüedad y con estatura de 1,60 a 1,75 metros. Esto es un intervalo cerrado porque ya lo está, ahora sí que metiendo en un rango de 15 a 20 y de 1,60 a 1,75 metros de estatura. Pero el intervalo abierto es el que uno de sus límites se desconoce o se excluye. Por ejemplo, personas menores de 35 años y estatura mayor a 1,60 metros. Quiere decir que la persona puede tener menor de 35 años, 32, 33, o puede tener una estatura mayor de 1,60, por ejemplo, 1,61 y 1,62, etcétera. A esto, por ejemplo, es necesario que nosotros sepamos cómo interpretar todas estas variables, estos datos, para que nosotros podamos dar unas tomas de decisiones. Es decir, si estamos hablando acerca de, por ejemplo, de una empresa que hay mucha rotación de personal y vemos que esta empresa contrata a muchas personas, pero ninguna se queda. Al hacer una estadística, una encuesta a esas personas, podemos decir si es porque falta de motivación, porque el salario no es bueno, porque hay un mal ambiente de trabajo, etcétera. Pero tendríamos que hacer las preguntas específicas y realmente adecuadas para poder tener el resultado más real posible y así poder tomar decisiones correctas. Bueno, compañeros, me despido de ustedes. Espero que tomen nota de todos este video, porque finalmente voy a dar unas actividades acerca del video y también de estos pueden sacarse preguntas para examen. Les agradezco mucho su atención. Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.